7, adelante. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner ese servicio en las manos de Dios. Amén. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu bendito Espíritu Santo se mueva a placer, Señor. Creemos que ya está aquí, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido, Padre, que toda palabra, Señor, que salga de mi boca venga de ti, Señor, y sea para gloria y honra tuya, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido, Padre, que no permita, Señor, que hable cosas que hable palabrería humana, Señor, que hable cosas que no vayan de acuerdo con tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te pido, Padre, que cada palabra, Señor, que se hable aquí, que venga de ti, Señor, sirva para transformar corazones, para tocarlos, Señor. Te pido que mis hermanas y mis hermanos les redarguya cada palabra, Señor, que hoy se hable, Señor, para gloria y honra tuya. Y te pido, Padre, que no permitas, Padre, que nadie de los que estamos aquí, Señor, nos vayamos igual que como llegamos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido, Padre, que pongamos por obra, Señor, todo lo que nos vas a enseñar en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, amén. Hermano, le invito a que tome su lugar, asiento, por favor. Ponga ahí su celular en vibrador para que no suene, ¿verdad? Vamos a dedicarle con todo al Señor este tiempo que guardamos entre nuestra complicada agenda, todos para venir y alabar a Dios, amén, ¿verdad? Ok. Filipenses, hermanos, es una carta que el apóstol Pablo, inspirado por Dios obviamente, escribió a la iglesia de la ciudad de Filipos. De ahí viene el nombre de Filipenses. En aquel tiempo Filipos era una ciudad ubicada allá en Grecia. Y el apóstol Pablo, en uno de sus tantos viajes misioneros que tuvo alrededor del año 50 después de Cristo, instaló o fundó una comunidad cristiana ahí en Filipos. Y esta carta fue escrita, según los historiadores, entre los años 54 y 61 después de Cristo. Es decir, estamos hablando que esta carta fue escrita mínimo 4 años después de que el apóstol Pablo había instalado una iglesia o una comunidad cristiana en la ciudad de Filipos. Y eso es algo a mí que me llama la atención, porque después de 4 años estamos hablando que no era una iglesia nueva. No era una iglesia nueva, ya era una iglesia ya pues establecida. Estamos hablando, lo que me llama a mí la atención, pues que en esa iglesia, en esa comunidad cristiana, pues ya había roles, ¿no? ¿A qué me refiero con roles? Ya había líderes, como servidores, como le llamamos ahorita, ujieres, pues ya había pastores, ya estaba algo establecido, ¿no? Ya después de 4 años, ya era algo, una iglesia seria, bien plantada, ¿no? Y aún así, hermanos, aún así de que ya era una iglesia que conocía el evangelio, aún así Dios vio que era necesario enviarle a los filipenses esta palabra por medio del apóstol Pablo. Y tal vez, hermanos, hermanas, nosotros los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, hemos escuchado esta palabra que vamos a estudiar aquí. Inclusive me atrevo a imaginar, a pensar que varios se la saben hasta de memoria. Amén. Pues dice la palabra de Dios, hermanos, si me quieren acompañar ahí en Filipenses 3:1, esa es la misma carta, ahí en Filipenses 3:1, y alguien que la quiera leer con voz fuerte. Filipenses 3:1, el que la tenga y la quiera compartir con nosotros. Filipenses 3:1. ¿Quién la quiere leer? Adelante, hermano. Amén. En la mía dice, en la Reina Valera dice es seguro. Si algo sabemos nosotros aquí, a quien es más complicado hablar de la palabra de Dios, o a quien puedes tú exhortarlo o hablarle una palabra de aliento por medio de la palabra de Dios, es a alguien, hermanos, que ya tiene años en el evangelio, alguien
que ya conoce de Dios, alguien que tiene 5, 10, 15 años de cristiano, es más complicado poder hablarle la palabra de Dios. Si todos nos hemos dado cuenta, todos los que hemos tenido la bendición de participar en los encuentros, tú le hablas a alguien que viene rellegado de recién del encuentro y recibe con una esponja todo lo que escucha de la palabra de Dios, las promesas, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere que no hagamos y lo que Dios quiere que hagamos, amén. Pero cuando tú le quieres hablar a alguien que ya conoce el evangelio, cuando tú le quieres hablar a alguien que ya hasta se sabe de memoria varios versículos, es como más complicado, porque como dice, yo ya me la sé, esa predicación ya la escuché, eso ya lo he escuchado, ya me la sé de memoria. Pero dice la palabra, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:1, dice que para él no es molesto el repetirles una y otra vez. Dice, para él al contrario, no le es molesto, porque para nosotros es seguro. Y es seguro el que nosotros escuchemos la palabra una y otra vez, pero no el que escuchemos la palabra de Dios para que nos la sepamos de memoria, hermanos, hermanas. Que escuchemos la palabra una y otra vez, que seamos exhortados una y otra vez, pero hasta que esa palabra haga una transformación completa y total en nuestras vidas, amén. No que de nada sirve, hermano, que usted se sepa la palabra de Dios, que usted sepa muchos versículos de la Biblia, si no los pone por obra. De nada sirve que usted, cuando esté escuchando una predicación o que esté escuchando una palabra, diga, esa ya me la sé, esa ya la he escuchado, si en todo el tiempo que la ha escuchado no la ha puesto por obra, amén. Por eso dice el apóstol Pablo, para nosotros es lo más seguro escucharlo una y otra vez hasta que haga esa transformación que Dios quiere que pase en nosotros, amén. Mire, tanto para aquella comunidad cristiana de Filipos como para nosotros es muy necesario que se nos repita hasta que haga esa transformación en nuestra vida. Estoy seguro, hermanos, que en esa iglesia de Filipos, a la cual el apóstol Pablo envió esta carta, estoy seguro que en esa iglesia había gente que ya había aceptado a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, que ya lo había aceptado como el único Rey y Salvador, como el único intermediario. Les aseguro que ya hasta había gente que se había bautizado, amén. Y así, de la misma manera como en esta iglesia habemos parte de la congregación que algunos o la mayoría ya somos bautizados, que ya somos ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Rey y Salvador, y que obedecemos la palabra de Dios. Aún así, hermanos, y también estoy seguro, hermanos, que al igual que en esa, yo no dudo que en esa iglesia, en esos 4 años, ya hayan visto milagros, amén. ¿Quién de nosotros hemos visto milagros en los años que tenemos aquí? Cosas sobrenaturales que hemos visto, sanaciones. ¿Quién no hemos visto los que estamos aquí? Amén. Y estoy seguro, hermanos, que al igual que esa iglesia, al igual que nosotros, ya habían tenido esa manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, como lo hemos tenido nosotros, amén. Pero aún así, el apóstol Pablo vio que era necesario, sintió en su corazón que era necesario volver a exhortar a ese pueblo con esas palabras. De la misma manera que es necesario que esta noche nosotros seamos exhortados con esas palabras que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, amén. Mira, hermano, cuando uno anda en el Espíritu, nuestra mente está tranquila y en paz, amén. ¿Quién está conmigo? Cuando uno está en el Espíritu, nuestra mente está tranquila y en paz. ¿Y por qué está nuestra mirada y por qué no está nuestra mente en paz y tranquila? Pues porque nuestra mirada y nuestra mente está completamente puesta en Dios, amén. Mire, el tener nuestra mirada y nuestra mente completamente enfocada en Dios no significa que no tengamos problemas, hermanos, amén. No significa que no estemos pasando por pruebas, por tribulaciones. Eso no significa el tener nuestra mirada y nuestra mente en Dios. Significa que aún a pesar de que estemos pasando por algo complicado, alguna situación difícil o complicada, nuestra mente no está intranquila ni tiene la paz, porque nuestra mirada está en Dios, amén. Gloria a Dios. Satanás está vencido, amén. Gloria a Dios. Hermanos, si bien es cierto que Satanás está vencido y que su destino es el lago de fuego, hermanos, también es cierto, hermanos, que Satanás no se quiere ir solo, hermanos. Satanás no se quiere ir solo. Él ya tiene su pase sellado al lago de fuego. Él está vencido. Nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz, amén. Pero Él no se quiere ir solo.
Alguien que quiera acompañarme a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:8. De este lado, alguien de este lado, Primera de Pedro 5:8. El enemigo no descansa, hermanos. Siempre está listo, dice la palabra, para atacar, y siempre está dispuesto, buscando a quien devorar, hermanos. Amén. Siempre está atacándonos, siempre está buscando el atacarnos, el buscar el que nosotros nos descuidemos para atacarnos. ¿Y dónde es donde le gusta atacar más el enemigo, hermanos? En nuestra mente. Donde le gusta más atacar al enemigo es a nuestra mente. ¿Pero por qué le gusta atacar a nuestra mente? Como lo mencionamos antes, cuando nuestra mente está tranquila y está en paz, es porque está nuestra mente fija y puesta en Dios. Amén. Cuando andamos en el Espíritu, fíjese, hermano, hermana, cuando nosotros andamos en el Espíritu, es tan sencillo creer en las promesas de Dios. Es tan sencillo creer que Dios está con nosotros. Es tan sencillo creer que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mente y nuestra mirada en Dios, y estamos tranquilos y estamos en paz. No hay nada que nos disturbe, que nos moleste, que nos saque de control. Entonces, si alguien viene y te dice, hermano, aleluya, gloria a Dios, Dios está contigo, vas a salir, hermano, nos la creemos facilísimo. Amén. Porque estamos concentrados y con nuestra mente y nuestra mirada puesta en Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nuestra mente y nuestra mirada deja de estar concentrada y puesta en Dios? ¿Qué es lo que pasa? Amén, es correcto. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Empezamos a ver el problema más grande que a Dios. Cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada y nuestra mente en Dios, cuando nos desenfocamos de estar en la presencia de Dios, dejamos de creer que Dios es más grande que el problema. Empezamos a ponerle más atención al problema y alimentamos ese problema al grado que llegamos a pensar que ese problema es más grande que Dios. Y eso se ocasiona cuando nuestra mente está intranquila debido a los ataques que recibimos por parte del enemigo. Muchas veces el enemigo, hermanos, quiere atacarnos siempre para que nosotros dudemos, para que estemos intranquilos, para que no estemos en paz, para que dudemos, hermanos. Cuando veamos el problema que está grande, cuando veamos que no hay nada que lo pueda resolver, tomemos decisiones incorrectas. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien hemos visto desafortunadamente, alguien cuando ya ve que el problema, que Dios no es más grande que el problema, la gente empieza desafortunadamente a alejarse de Dios. La gente deja de venir a la iglesia porque ya no cree que Dios es la solución para los problemas. ¿Y por qué pasa eso? Porque empiezan a enfocarse más en el problema, empiezan a darle más tiempo de su día a estar viendo qué tan grande es el problema, en lugar de confiar en que Dios es más grande que nuestros problemas. Amén. Mire, cuando nuestra mente está intranquila, cuando nuestra mente está preocupada, estresada, ansiosa y desesperada, ahí es, hermanos, desafortunadamente cuando el enemigo logra que quitemos nuestra mirada de Dios. Y es cuando nosotros empezamos a dejar de confiar en Dios y en sus promesas. Y una vez que Satanás logra esto, hermanos, es cuando vienen todas esas preguntas, hermanos, que nos hacemos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo oro, si yo voy a la iglesia, si yo ofrendo, si yo estoy sirviendo, si yo hago todo lo que me piden en mi iglesia, si yo hago lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Porque llegamos inclusive hasta pensar, ¿por qué no le pasa a él en lugar de que me pasen a mí estas situaciones? Y eso es por todas las dudas que empiezan a crecer en nuestra mente. Amén. Porque es lo que quiere, es lo que busca el enemigo, que nosotros nos distraigamos de poner nuestra mirada en Dios. Eso es lo que busca el enemigo, que las dudas nos ataquen hasta lograr alejarnos de Dios, hermanos. Esa es la meta del enemigo, alejarnos de Dios. Pero entonces, hermanos, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué debe de hacer el hijo o hija de Dios para no estar preocupado, para no estar estresado, para que su mente se mantenga fija y pues su mente y sus ojos se mantengan fijos y puestos en Dios? ¿Qué es lo que debe de hacer la hija y el hijo de Dios para mantener nuestra mirada en Dios? Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, regocijaos es estar alegre
y gozoso. Eso significa regocijaos. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que nos mantengamos alegres y gozosos en el Señor. Y nos lo repite, regocíjate, nos dice. Pero pues qué fácil para el apóstol Pablo decirnos eso, ¿no? Qué fácil para el apóstol Pablo, quien fue quien escribió esta carta, el decirte que te mantengas alegre y feliz en el Señor, ¿no? La verdad, hermanos, es que el apóstol Pablo lo dice de una manera que lo hace parecer muy fácil, ¿no? Que estoy seguro que aquel que no ha leído la Biblia, aquel que no conoce de la vida del apóstol Pablo, podría hasta llegar a pensar, pues seguramente ese tal apóstol Pablo nunca pasó por ninguna prueba, nunca pasó por ninguna tribulación. Yo creo que el Señor siempre lo protegió en todo lo que anduvo haciendo, porque para que te diga con esa tranquilidad que regocíjate y alégrate en el Señor siempre cuando estés pasando por pruebas y tribulaciones, pues qué fácil se ve, ¿no? Y podemos llegar a pensar todo aquel que no ha estudiado la Biblia, pues que pudo haber sido alguno de la Biblia que nunca padeció nada ni que sufrió nada. Pero mire, podemos llegar hasta pensar, mire, cuando nosotros estamos pasando por un problema o tribulación, usted va a estar de acuerdo conmigo que la mayoría, no todos, pero la mayoría, creemos que no hay nadie que pueda estar en nuestro lugar. Estamos pasando por un problema, tribulación, pruébalo como le quiera llamar, y creemos que no hay nadie que pueda venir a aconsejarte. ¿Por qué? Porque pensamos que no hay nadie que pueda sufrir o pasar por lo que tú estás pasando. En muchas ocasiones, cuando estamos pasando por el medio de la prueba o tribulación, sentimos que no hay nadie en esta vida, ni antes, ni ahorita, ni que vendrá después, alguien que pueda sufrir lo que nosotros estamos sufriendo. Y le hablo del tema que usted quiera perder, un familiar, una separación, un trabajo, una enfermedad, lo que sea. Cuando uno está en medio del problema, creemos que nadie sufre lo que nosotros sufrimos. Y creemos también, desafortunadamente, a veces que no hay nadie que pueda ponerse en nuestro lugar, y hay veces que llegamos a pensar que no hay nadie que nos pueda dar un consejo, alguien que pueda sentir lo que nosotros hemos estado sintiendo, alguien que pueda estar en nuestro lugar, alguien que empatice con nosotros, para que una vez que empatice con nosotros, que sienta lo que estoy sintiendo, nosotros poderle dar esa confianza de decirle, ¿sabes qué? Sí te la creo, tú sí has sufrido como yo he sufrido, tú sí has pasado por lo que yo he pasado, entonces creo que sí tú eres alguien adecuado para darme un consejo. Y muchas veces, por eso la palabra de Dios no nos entra, porque cuando estamos aquí, llegamos a la iglesia, venimos por primera vez o ya tenemos tiempo, y alguien se acerca con esa sonrisa agradable, un hermano, y te dice, hermano, no se preocupe, Dios tiene un trabajo para usted. Hermano, hermana, no se preocupe, Dios le va a sanar de esa enfermedad. ¿Y qué pasa? Reaccionamos muchas veces de la manera esa, porque pensamos, yo creo que nunca ha perdido su trabajo, yo creo que nunca ha tenido una enfermedad, por eso tiene esa pues libertad para decirme que no me preocupe. Pero mire, hermanos, si hay alguien que Dios puede usar para hablarnos, para ponernos en nuestro lugar y para decirnos yo he estado ahí, es el apóstol Pablo. Amén. Y decirnos, hermanos, esta noche, hermanas, de la misma manera como se lo dijo al pueblo de los filipenses en aquel tiempo, hija mía, hijo mío, no dejes de poner tu mirada en Dios. No dejes de poner tu mente y tu mirada en Dios. Esta noche Dios, por medio del apóstol Pablo, nos está diciendo, regocíjate, mantente alegre, aún en medio de esa prueba. Por más complicada, difícil que se vea, mantente alegre y gozoso en el Señor siempre. Mira, hermano, según los historiadores, le voy a platicar un poco de historia. ¿Me regalan un poquito de agua, por favor? Gracias. Según los historiadores, hermano, le voy a platicar un poquito de historia. Dice que esta carta, perdón, no la vi. Estoy bien emocionado aquí. Mira, hermano, gloria a Dios. Según los historiadores, le comentaba, esta carta fue escrita según en el año 54 y 61 después de Cristo. Hay otros historiadores que dicen que fue en el año 56, en la ciudad de Efeso, en Turquía.
Y otros dicen que fue escrita en Cesarea, ciudad de Israel, en el año 58, 60 después de Jesucristo. Algunos otros dicen que fue en Roma en el año 61 después de Cristo. No se ponen de acuerdo, hermanos, los historiadores de cuándo esta carta fue escrita. Pero si hay algo en lo que todos los historiadores están de acuerdo, que independientemente si la escribió en Cesarea o independientemente si fue en el 54, en el 61, en el 58, si hay algo en que todos los historiadores están de acuerdo, es que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta estaba encarcelado, hermano, hermana. Cuando él escribió esta carta a los filipenses, él estaba pasando por una situación muy difícil y complicada. Él estaba encarcelado. Y seamos honestos, las cárceles de antes más bien no deberían de haberse llamado cárceles, eran calabozos. Ustedes saben, no había luz, no había electricidad. Y si nosotros hemos visto la televisión o por cosas de lo que hayamos hecho antes, alguno pisó la cárcel, sabe que una cárcel de ahora no se compara con las de antes. Ahorita se preocupan por darle comida, tienen luz, tienen un baño, lo que sea. Pero estoy seguro, hermanos, que aún y con todas las comodidades que hay en las cárceles de ahora, estoy seguro que ninguno de nosotros quisiera estar en la cárcel ahorita. Pues imagínese el apóstol Pablo encarcelado. Imagínese el apóstol Pablo por la situación que estaba pasando. No sabía, hermanos, el apóstol Pablo si iba a salir en corto tiempo o si iba a salir en mucho tiempo. No sabía si lo iban a sacar para matarlo. Él no sabía lo que iba a pasar por su vida. Y aún aparte de que estaba con esa duda de qué es lo que iba a pasar a su vida, imagínense en la situación que estaba, sin agua, sin comer, sin luz, las situaciones más precarias que puedan estar. Pero aún así, estando en esa situación, aún así el apóstol Pablo nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Si usted, hermano, estaba buscando alguien que tuviera para decirle, alguien que tuviera ese respaldo por parte de Dios para decirle que aún en medio de situación difícil, complicada que esté pasando, cualquiera la que sea, para que le diera una palabra de aliento, ese es el apóstol Pablo y se la está diciendo ahora en esta noche, hermano, hermana. Cualquier situación que esté pasando, por más complicado o difícil que parezca, regocíjese en el Señor, manténgase alegre y contento. Amén. Mira, hermano, hermana, aunque no tengamos ni la menor idea de qué es lo que va a pasar más adelante, si no sabemos, hermanos, si estamos al principio de la prueba, a la mitad de la prueba o ya casi al final de la prueba, hermanos, aunque no sepamos por qué situación o por qué razón nos está pasando esto, aún así Dios nos dice: regocíjate en mí, mantente alegre en mí. Me gustaría, les voy a leer 2 de Corintios del 11, 24 al 27, se los leo. Dice, 2 de Corintios 11, 24, si alguien lo quiere buscar, pero si yo se lo comparto, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y tal vez usted se pregunte en este momento, pues qué tipo de superhéroe era este apóstol Pablo, ¿eh? De qué poderes gozaba este apóstol Pablo para resistir, cómo le hizo. Pero principalmente, hermano, hermana, qué poderes sobrenaturales tenía, cómo le hizo, hermano, para que a pesar de todo lo que pasó, nunca quitó su mente y su mirada de Dios. Cómo le hizo para que él siempre, aún estando encarcelado, aún padeciendo todo lo que sufrió, siempre se mantuvo firme, nunca corrió. Él hubiera sido más fácil para él, como muchas veces tomamos la decisión nosotros, la hemos tomado algunos de nosotros, el huir, en lugar de aguantarte en el Señor, en lugar de aguantarte a pasar la prueba y la tribulación. Muchas veces para nosotros es más fácil el huir y buscar situaciones o respuestas en otros lugares, que después nos damos cuenta que esas respuestas, esas ayudas nos llevan a otra situación más peor todavía. Pero el apóstol Pablo, ¿cómo le hizo para mantenerse, para enfocarse siempre, tener su mente y su mirada en Dios? Le invito, hermano, a que me acompañe ahí. ¿Alguien quiere compartirnos y leer Isaías 26:3? Isaías 26:3. ¿Alguien quiera compartírnoslos?
Isaías 26:3. Gloria a Dios. Esa es la clave, hermanas, hermanos. Confiar en Dios. Esa es la clave. ¿Cómo le hizo el apóstol Pablo? Para que nunca su mente y su mirada se apartara de Dios, confiar en Él. Él, a pesar de las situaciones que estuvo pasando, él nunca dejó de confiar en Dios. Yo tengo Reina Valera y dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo es perseverar, hermano? Si usted ha visto si usted conoce la vida del apóstol Pablo, hay otra parte de la Biblia donde dice que el apóstol Pablo estuvo orando y danzando aún estando encarcelado. Amén. Perseverar en el evangelio, perseverar en Dios, hermanos, no es más que seguir viniendo a la iglesia aún a pesar de lo que estemos pasando. Perseverar en el Señor, hermano, hermana, no es otra cosa más que orar. Orar todos los días, cuando te levantas, cuando te acuestas, darle una parte de tu vida a Dios para orar. Perseverar en el Señor, hermanos, es servirle a Dios. Si bien es cierto que no todos podemos ser predicadores, no todos podemos estar en alabanza, no todos podemos ser líderes, pero hermano, créame que si usted hace algo para gloria de Dios, Dios lo ve de la misma manera como ve un predicador o como ve un pastor, hermano. Eso es perseverar en Dios, hermano. Pero desafortunadamente muchos de nosotros, si no son las cosas como nosotros queremos o de la manera que nosotros queremos, dejamos de perseverar en Dios. El perseverar en Dios es mantenerse en oración, venir a la iglesia, obedecer la palabra de Dios, ayunar, hermano. Eso es perseverar en el Señor. Cuando usted logra perseverar en el Señor, cuando usted logra mantenerse en esa relación con Dios, ¿qué dice la palabra, hermano? Le recuerdo, dice que tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermano, quiere usted estar en paz, quiere usted estar tranquilo aún a pesar de las pruebas y tribulaciones. Persevere en el Señor, hermano, hermana. Es la única, no hay otra, no hay libros mágicos, no hay nada. Es perseverar en el Señor. Aquí no hay gente que hace magia, hermano. No hay gente, si usted ve a algún hermano, hermana, que lo ve que está pasando por pruebas y ve que se mantiene, no es porque tenga poderes sobrenaturales, es porque persevera en el Señor, hermano, hermana. Y si usted quiere tener esa paz en su corazón, persevere, y entonces usted tendrá la paz que tuvo el apóstol Pablo y que podemos tener nosotros también. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando perseveremos, Dios nos va a dar esa paz y tranquilidad. Dígale al que está a su lado: confía en Dios. Dígale, hermano, dígale otra vez: ten fe en Dios. Ahora dígale, pero que se la crea. Cuando uno confía en Dios, hermano, no hay circunstancia que esté sucediendo alrededor de nosotros que pueda quitarnos esa paz. Amén. El estar gozoso, hermano, como dice que nos mantengamos, es que aún en medio de cualquier situación, por muy difícil que sea, creer y saber que Dios siempre puede sacar algo bueno para nosotros. Creer, hermanos, si nosotros cuando estamos en medio de la prueba o tribulación creemos que por eso que estamos pasando, y lo que sea, hermano, que estemos pasando, hermana, si creemos nosotros que aún a pesar de eso que estamos pasando, por más fuerte y difícil que se ve y parezca, creemos que Dios tiene algo para nosotros o que Dios nos va a enseñar algo, hermano, hermana, vamos a tener paz en nuestro corazón. Pero si nosotros, en lugar de creer que Dios nos va a enseñar algo, que Dios nos va a mostrar algo a raíz de eso que estemos pasando, entonces es cuando vienen las dudas y volvemos a lo mismo. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Hermano, perseveremos en el Señor. Gloria a Dios. El perseverar, hermanos, es cuando estamos orando: Señor, yo no sé por qué me está pasando esto, yo no sé por qué a mí me está pasando esto, no sé qué me quieras enseñar, Señor, pero gloria a ti, Señor, gloria a ti. Eso es perseverar y tener paz. Amén. Otra manera de tener paz, hermanos, de tener nuestra mente y fija en el corazón y mantenernos alegres y gozosos, hermanos, es que nuestro pasaporte para la vida eterna ya está firmado. Amén. Amén. ¿Quién lo cree? No es un suficiente motivo para mantenernos alegres y gozosos en el Señor, que aún a pesar de lo que podamos pasar aquí en la tierra, que estamos de paso, que lo que sea que estemos pasando, por más fuerte que se vea, aún así, aún a pesar de eso, tenemos nuestro pasaporte firmado, que ya estamos con Dios y vamos con Dios. Amén.
Y ese es un motivo para que nos mantengamos alegres y gozosos, hermanos. Amén. Mire, no permitamos que el enemigo nos robe nuestro gozo, hermanos. No lo permita. Cuando el enemigo le quiera robar su gozo, cuando el enemigo lo quiera que usted quite su mirada de Dios, acuérdese que usted ya es salvo, hermano, hermana. Acuérdese, si puede, véase en un espejo y dígase, ya eres salvo. Perdiste un trabajo, perdiste un familiar, perdiste una relación, pero eres salvo. Tienes la vida eterna. Gloria a Dios. Goces, hermano. Amén. Dele un aplauso a Dios, hermano. Gloria a Dios. Los hijos e hijas de Dios nos gozamos en el Señor siempre. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, hermanas, en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Gentileza, hermanos, es ser amable, justo, moderado, paciente, tranquilo. Es decir, en pocas palabras, ser una persona de buen carácter. Eso es ser una persona gentil. Y dice la palabra de Dios que nos regocijemos y que que nuestra gentileza, que nuestro buen carácter sea conocido ¿de quién? De todos. No nada más de nuestros hermanos aquí en la iglesia, no nada más de nuestro pastor, no nada más de nuestros líderes. Nuestra gentileza debe ser conocida ¿de quién? De todos. Y de todos es en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la calle, en el camión, manejando. Gloria a Dios. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El ser cristiano, cristiana, hermana, el cristiano debe de conocerse por una actitud amable. Gloria a Dios. El cristiano, dice la palabra, que debe estar gozoso, alegre y que debe ser gentil, aún a pesar de las situaciones que estemos pasando. Debemos de mantener esa conducta agradable. Tenemos que ser reconocidos, los hijos y hijas de Dios tenemos que ser reconocidos por personas que aun cuando estemos en medio de una prueba o tribulación, en vez de ponernos sangrones o de ponernos como personas imposibles de aguantar, porque desafortunadamente es lo que nos pasa cuando nos distraemos de Dios. Estamos pasando por un problema y viene a nosotros el mal genio, viene a nosotros el mal carácter, estamos enojados con nosotros mismos, con las personas alrededor. Pero dice la palabra de Dios que aún a pesar en medio de la situación, por más difícil y complicada que sea, el cristiano, el hijo de Dios, debe de reconocerse como ser una persona amable, agradable, fácil de tratar, aún a pesar de las situaciones que estemos pasando, por muy complicadas que sea. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Mire, hermano, un verdadero hijo e hija de Dios, hermano, contagia a la gente de su alrededor. Un verdadero creyente contagia a la gente que vive alrededor de ella. ¿Usted cree, hermano, que la gente que vive alrededor de nosotros no se da cuenta cuando estamos pasando por algo, por un problema? Que la gente, que nuestros vecinos, ¿usted cree que no se da cuenta? Muchas veces pensamos que nadie se da cuenta, pero sí se dan cuenta, hermano. Se da cuenta cuando un familiar de nosotros fallece, se dan cuenta cuando tenemos un problema con la familia. ¿Por qué? Por lo que sea, pero se da cuenta. Y el verdadero hijo de Dios contagia, porque la gente que no conoce a Dios se le queda viendo y dice: mira, está pasando por un problema, está pasando por algo grave, y aún así se mantiene como una persona de buen carácter, aún así se mantiene alegre. ¿Y sabe qué más contagia un verdadero hijo e hija de Dios? Cuando la gente que vive a su alrededor, la gente que le rodea, lo ve que está usted pasando por un problema, por una tribulación, y aún así usted todavía tiene ese valor, esa fortaleza que Dios le dio para acercársele a esa persona y decirle: hermano, hermana, o vecino, vecina, ¿me permite orar por usted? Fíjese, ese es un verdadero hijo de Dios, que cuando está pasando por la tribulación, cuando está pasando por un problema, aún así se siente ese anhelo de ver a alguien más que está pasando por un problema y acercarse y decirle: hermano, o los que no son de aquí de la iglesia: vecino, ¿me permites orar por ti? ¿Me permites acompañarte? ¿Me permites platicar contigo?
Y entonces ahí es cuando contagiamos, cuando la gente nos voltea a ver y dice, bueno, ¿y de dónde saca todavía que a pesar de que está pasando por un problema, aún así tiene todavía ese deseo, ese anhelo o esa necesidad de venir a orar por mí, de decir que Él me puede ayudar, de decirme que hay alguien que me ama, que tiene ese deseo de venir a decirme que hay alguien que me ama, que dio a su hijo por mí y que tiene grandes cosas sobrenaturales para mí también? Ese es el verdadero hijo de Dios, hermanos, hermanas. Cuando contagiamos a la gente que está a nuestro alrededor por nuestro buen carácter, por ser gentiles. Amén. Vamos a contagiar todos, hermanos, hermanas. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, como hijos e hijas de Dios, tenemos que ser diferentes. No podemos ser ni podemos comportarnos como la gente del mundo. No podemos estar amargados cuando estamos pasando por problemas. Tenemos que estar gozosos, tenemos que estar alegres, tenemos que ser amables. Amén. Tenemos que poner por obra Filipenses 4:13, porque ese mucho no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y hasta lo posteamos en el Facebook, ¿verdad? Lo traemos, decimos Filipenses 4:13, ¿verdad? ¿Quién se lo sabe de memoria? Gloria a Dios. Tenemos que poner por obra eso, hermano, el realmente creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Que aunque estemos pasando por pruebas, que estemos pasando por tribulación, lo que sea que estemos pasando, Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nos fortalece, ¿para qué? Para poder hacer algo más por la gente que nos rodea, aunque de lo que estemos pasando, aún así nos da la fortaleza Cristo para poder invitar a la gente a la iglesia, para poder decirle, puedo orar por ti, para decirle, ven, tengo algo que te puede servir. Amén. Mira, hermano, tenemos que hacerlo hasta que la gente que esté a nuestro alrededor diga, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé qué coman o qué se tomen esos locos que brincan ahí en la iglesia. No sé qué es lo que hagan, porque tienen problemas, porque están pasando por situaciones complicadas, y aún así velos, están bailando, se están gozando en el Señor. No sé qué sea que estén comiendo, que estén tomando, pero yo quiero eso, hermano. Eso es lo que debemos de compartir con la gente de allá afuera. Que nos vean, causar ese impacto, que digan que sepan que aunque estemos pasando por la prueba, estemos gozosos, estemos alegres. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor está cerca. Gloria a Dios. Hermanos, Dios nunca nos ha dejado en ningún momento. Nunca nos ha dejado. Aún a pesar de que ha habido momentos de que no lo hemos sentido, o que pensamos que estamos solos, aún en esos momentos nunca hemos estado solos, hermanos, hermanas. Dios siempre ha estado con nosotros. Dios siempre ha estado con nosotros y siempre va a estar con nosotros. Así que nunca, hermanos, dudemos de que Dios está cerca. Amén. Por más difícil que esté, complicada la situación, Dios está cerca. Gloria a Dios. Dice en Filipenses 6, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dígale al que está a su lado, hermano, por nada estés afanoso. Dígale al que está a su lado, por nada estés afanoso. Dígale ahora, por nada estés preocupado. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Que por nada, no dice preocúpate por unas cosas sí y por otras no. Dice la palabra de Dios, por nada estés afanoso, por nada estés preocupado. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en todo momento y a pesar de cualquier prueba o tribulación que estemos pasando, por más difícil y complicada que sea y se vea, tenemos que estar alegres y gozosos. Dice que tenemos que ser amables, gentiles, y también dice que ante cualquier prueba o tribulación no debemos ni de estar preocupados ni de estar afanados, hermanos. Dice la palabra de Dios que en lugar de estar preocupados o afanados, mejor nos pongamos a orar. Fíjese. ¿Cómo ve? Dice que en lugar de que nos preocupemos, que nos afanemos, que mejor nos pongamos a orar. Cuando un cristiano está en problemas, cuando un hijo de Dios está en problemas, lo primero que debe hacer, hermano, es entrar en oración. Entrar en oración, entrar en esa relación con Dios, entrar a platicar con Dios, decirle a Dios lo que estamos pasando, lo que sentimos, lo que queremos, lo que anhelamos, decirle todo. Y no es porque Dios no lo sepa. Dios ya sabe todo lo que estamos pasando. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que anhelamos, Dios sabe lo que queremos. Pero el orar es
confiar en Dios. Cuando tú oras, lo que estás haciendo no es para que Dios se dé cuenta de lo que te está pasando. No es para que Dios voltee y te vea y diga, ah, hijo, no sabía que estabas pasando por esto. Cuando usted ora, hermano, reconoce que necesita de Dios. El entrar en oración, el entrar y decirle a Dios qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, es reconocer que necesitas de Él y que no vas a poder hacer nada sin Él. Eso es entrar a la oración, hermano. Cuando usted se arrodilla ante Dios, cuando usted clama a Dios, cuando usted ora, lo que está haciendo es decirle a Dios, Señor, contigo todo, sin ti nada. No sé por qué está pasando, no sé lo que venga, pero Señor, en ti confío. Yo anhelo esto, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad, hermano, hermana. Eso es el significado de la oración. No es para que Dios se dé cuenta de lo que estamos pasando. Dios ya lo sabe, pero Dios quiere que tengamos esa comunicación, ese contacto con Dios, y que nos rindamos ante Él y que le digamos que necesitamos de Él. Amén, gloria a Dios. Muchas veces, hermanos, o la mayoría de las veces, no sabemos por qué estamos pasando por las situaciones que estamos pasando. Pero dice la palabra de Dios en Juan 13:7. Juan 13:7 dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, dice la palabra de Dios. Lo que yo hago, no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Entonces, hermanos, tenemos que mantenernos alegres y gozosos. Tenemos que ser gentiles, tenemos que estar en oración con agradecimiento, porque Dios es el que da y Dios es el que quita, amén. No tenemos todo lo que tenemos es por medio de Dios, amén. No podemos tener nada sin Dios, hermano. Pero cuando nosotros somos agradecidos y decimos, Señor, no nada más gozarnos cuando Dios nos da eso que le estamos pidiendo, cuando nos llega un dinero extra o cuando nos dan un regalo que no esperábamos o lo que sea, que Dios nos bendiga. No nada más decirle gracias, Señor, gloria a ti, sino también cuando nos está pasando algo que no nos cuadra o que no sabemos por qué nos está pasando, también decirle, Señor, gracias, porque ahorita dice la palabra de Dios, ahorita en este momento no lo entiendes, hijo mío, y Señor, si tú dices que ahorita no lo voy a entender, gloria a ti, pero dice tu palabra también que el día de mañana o después lo voy a entender. Entonces tenemos que orar con agradecimiento. Señor, gloria a ti, Señor, tú sabes por qué pasan las cosas, no lo entiendo, pero después lo voy a entender, y cuando lo entendamos, cuando nos caiga la moneda, vamos a decir, ajá, por eso estaba pasando esto, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, hermano, por favor. Mire, muchos hermanos, hermanas, nos confundimos porque pensamos que la paz de Dios es la ausencia de problemas. Pero esa no es la paz la paz de Dios que Dios nos habla. La paz de Dios no es estar ausente de problemas. Muchos piensan que el no estar pasando por una prueba, el no estar pasando por una tribulación, eso es estar en paz. Pero esa no es la paz de la que habla Dios. O muchos creen que tener la paz, estar en paz, es tener un buen trabajo, es tener dinero, una muy buena cuenta en el banco, el pensar que tenemos algún negocio y que nos da la tranquilidad. Esa es la paz muchas veces que nosotros pensamos, pero esa no es la paz de la que Dios habla. Esa no es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es otra paz de la que Dios nos está hablando. Esa no es la paz verdadera. Mire, hermano, porque muchas veces lo material se va. A mí me ha tocado ver gente que tiene su casa y la pierde. Me ha tocado gente que tiene sus cuentas en el banco, carros, y los pierde. Y cuando usted tiene su paz, hermano, su confianza en lo material, cuando eso desaparece, entonces usted queda intranquilo. Pero cuando su paz es la que viene de Dios, entonces usted podrá lo que pierda, hermano, pero usted siempre va a tener esa paz en su corazón. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿cuál es, hermano, esa paz de la que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuál es esa paz que va a guardar mi corazón? Hermano, hermana, la palabra de Dios es perfecta, amén.
no la podemos acomodar a nuestro modo. Gloria a Dios, que no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestro modo. No vamos a ser felices y gozosos acomodando la palabra de Dios a nuestro modo. La única manera es que nosotros nos alineemos a la palabra de Dios. Amén. Entonces, si usted quiere saber cuál es esa paz, ¿a qué me refiero? Que la única manera de conocer y tener esa paz que viene de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer una y otra vez lo que hemos hablado el día de hoy. Una y otra vez, no hasta que se lo sepa de memoria, hermano, lo tiene que leer una y otra vez hasta que usted lo ponga por obra. Tiene usted que leer la palabra de Dios, hermano, hasta que usted sea agradable, hasta que usted esté pasando por la prueba, por la tribulación, usted aún así es agradable. Tiene que, hasta que usted ore, hasta que usted persevere en Dios, hasta que usted se mantenga en oración, y aunque usted esté pasando la prueba, por más difícil o complicada que sea, usted esté alegre y gozoso. Hasta ese momento usted tiene que seguirla leyendo y aprendiéndola. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, hermano. Cuando nosotros, hermanos, logremos estar alegres y gozosos, cuando logremos tener ese carácter aún a pesar de lo que estemos pasando, cuando nosotros, en cuanto empieza la prueba, la tribulación, entremos al cuarto de oración y nos rindamos ante Dios, cuando nosotros perseveremos en Dios, hermano, entonces esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí. La presencia de Dios está aquí, hermanos. Gloria a Dios. Esta paz, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Padre. Recibimos, mi Señor, con gozo, Señor, la palabra que has puesto en nuestros corazones el día de hoy, Padre. Te pido, Padre, que esa palabra, Señor, quede sembrada en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que hagas de esta una iglesia guerrera, Señor. Una iglesia que te honre, Señor. Una iglesia ejemplar, Señor. Una iglesia que contagie, Señor. Una iglesia que la gente de fuera que nos vea, Señor, diga: yo quiero lo mismo que esos locos que están ahí gritando y alabando. Yo quiero eso mismo que tienen esos que están ahí, que también tienen problemas, que también tienen situaciones complicadas y difíciles, y aún así están ahí gritando, bailando, alabando. Te pido en el nombre de Jesús que seamos esa iglesia, Señor. Una iglesia que dé testimonio dentro y fuera de esta tu casa, Señor. Creo, Padre, en el nombre de Jesús, que el enemigo jamás nos podrá mantener abatidos, que jamás nos podrá mantener afligidos, y que jamás logrará que quitemos nuestra mirada y nuestra mente de ti, Señor. Alegre estoy, no miro las circunstancias. Satanás está vencido, nuestro Señor Jesucristo ya lo venció en esa cruz. Y Él no tiene poder ni potestad. Nuestra confianza debe de estar en Dios. La victoria es nuestra porque Dios está con nosotros.